borrando de la memoria, ¿ok? Muy bien. A ver, ¿qué año fue la declaratoria de la independencia de Estados Unidos? ¿Qué vamos a ver? 1776. ¿Fecha? 4 de julio o 16. No, Perfecto, 4 de julio, ¿no ve? ¿Ya? Ok, ¿cuál fue el detonante de la guerra de Norteamérica? Detonante quiere decir cómo se sublevaron los colonos, qué es lo que hicieron contra los ingleses. A ver, ¿se acuerdan? En Boston pasó eso. ¿Qué pasó en Boston? ¿Cómo es? A ver, esto pasó en el año 1773. A ver. El motín del té. Eso, muy bien, el motín del té, ¿no? ¿Cuántas colonias conformaban Norteamérica? 13. Eso, 13, muy bien. ¿Ya? Había 3 tipos de colonias. ¿Cómo eran denominadas estas? Las del norte, las del centro y desde el sur. Eso, en el norte, ¿qué tipo de colonias se encontraban? Agricultores. Muy bien. ¿En el centro? Los comerciantes. Eso. ¿Y en el sur? Los que viven en lujo, los ricos, eso. Eso, muy bien. Ok. Ya. Eso tenemos. Ahora bien, ¿cuántas fases tuvo la guerra de la independencia de Norteamérica? 2 fases. 2 fases. ¿La primera fase de qué año a qué año es? 1776 a 1778. Muy bien. Aquí se dio una batalla. ¿Qué batalla fue? La batalla de Saratoga. Eso. Y sabiendo que los colonos vencieron a los ingleses ahí, ¿qué países se unieron para apoyarlos? Francia, España y Holanda. Perfecto. Qué bien. Ya, la segunda fase. Segunda fase, a ver. 1778 a 1781. Eso, aquí también hubo otra batalla. ¿Qué batalla era? La batalla de Yorktown. Eso, Yorktown, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿en dónde se firma el acuerdo de paz y qué año se firma el acuerdo de paz reconociendo la independencia de Estados Unidos? 1783. ¿En dónde? En Versalles, Inglaterra. Eso, muy bien, qué genial. ¿Ya? Ok, Versalles se encuentra en Francia, ¿ya? Ahí, no vamos a confundir, está bien, Versalles se encuentra en Francia. Inglaterra y reconoce su independencia, ¿no? Eso. Bueno, ya hemos recordado lo que es la independencia de Estados Unidos, la Revolución de Norteamérica, y hoy día vamos a ver la Revolución Francesa. Habíamos dicho que la independencia de Norteamérica había salido se había sacado una constitución bajo 3 premisas importantes: libertad, fraternidad y solidaridad. Ahora bien, vamos a ver cómo se va con la independencia de Francia, ¿sí? La Revolución de Francia. Muy bien. La Revolución de Francia se va a dar entre los años 1789 a 1799, ¿ya? De 1789 a 1799. Bien irónico, les voy a hacer una pregunta, ¿ya? ¿Les parece? A ver, Kevin. Kevin. Lice. ¿Dónde se llevó a cabo la Revolución Francesa? ¿Cómo es, Kevin? Este Kevin no me entiende mi ironía, ¿no? Se pasa ya. ¿Qué dices, Diego? ¿Dónde se llevó a cabo la Revolución Francesa?
Nada, tampoco el Diego. Danner. Francia. Eso, muy bien. Se pusieron francesa en Francia, ¿no ve? Eso, muy bien. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de la revolución? Vamos a irnos más o menos al siglo XVIII, ¿ya? Vamos a ver que de acuerdo a este siglo se van a cambiar todas las estructuras del país grande e importancia en la Europa, como en el caso de Francia. Las causas podemos verlas, ideológicas, políticas, sociales y económicas, ¿ya? Vamos arrancando con las primeras que son las causas ideológicas, ¿está bien? ¿Ya? A ver, Alexander, así una lecturita, ¿ya? Los 3 puntos. La existencia de un gobierno de tipo absolutista en Francia. O sea, que controlaba todo el poder, no hay separación de poderes y se mantiene la idea de su poder proviene directamente de Dios. Ello se contradecía con las ideas nuevas del siglo XVIII. Muy bien, no se van a olvidar de este nombre, ¿ya? Luis XVI, el rey de Francia en la época de la Revolución. Bueno, existía un tipo de gobierno absolutista. ¿Saben lo que es el absolutismo? A ver. Si no saben, digan, no sé, y así yo les explico. Porque yo voy a aprender que es el que calla otorga, dicen, a ver, que callo y sabes. ¿Saben lo que es el absolutismo? No, Lice. Eso, muy bien, así hay que ser, ¿no ve? El absolutismo es aquel gobierno designado por Dios, ¿ya? El Papa es el que decía quién iba a ser el rey, y el rey supuestamente era designado por Dios, ¿ya? El absolutismo se va a generar a partir de lo que es un rey que gobierna un estado a partir de la visión de Dios, ¿ya? Entonces, como es absolutismo, en algún momento vamos a ver nosotros que el único que puede gobernar es el rey sin el respaldo de los distintos poderes que nosotros conocemos, ejecutivo, legislativo, judicial. En este estado no existía hace tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el único que podía poner las reglas, las normas, era el rey. Entonces, tal vez en algún momento esto iba contradiciendo con esas ideas nuevas donde se destacaba que un gobierno debía ser apoyado o respaldado con poderes para una mejor organización, como lo decía Maquiavelo, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, establecía Luis XVI un gobierno netamente absolutista. Vamos a ir identificando las causas ideológicas y sabemos muy bien que esto viene a partir de la Ilustración, que es un movimiento cultural, ¿ya? La Ilustración es un movimiento cultural, es un movimiento científico y que va a determinar algunas teorías relacionadas principalmente a la enciclopedia, que va a ser la época de la iluminación del conocimiento. Acá tenemos a 3 representantes que van a enfocar una distinta forma de pensamiento. Tenemos a Voltaire, a Rousseau y a Montesquieu. Voltaire va a enfocar su pensamiento en la tolerancia, Rousseau en la soberanía popular y Montesquieu en la separación de poderes, como nos habla Maquiavelo. Las ideas de la Ilustración se desarrollaron en el siglo XVIII y los pensadores que eran filósofos, las representadas eran críticos del absolutismo francés, estaban en contra de que Francia sea gobernada por un solo rey, ¿sí? Entonces, también vamos a tener las causas económicas, ¿ya? Vamos a estableciendo estas causas económicas, ¿ok? A ver, Danner, leeremos las causas económicas. Hubo en el país un periodo de malas cosechas, aumentó el precio del trigo y la harina, aumentó el precio del pan, el Estado francés tenía deudas y estaba quebrado. Eso, muy bien, ¿ya? Entonces habíamos establecido nosotros que Francia había entrado en una quiebra tremenda y había generado un nivel de pobreza terrible. Luis XVI no había podido levantar la economía de Francia y en realidad no le interesaba mucho la comunidad, porque basta que la nobleza esté bien parada, no le importaba el resto de la comunidad. Entonces acá va a haber un periodo de malas cosechas, o sea, mucha sequía, sí, no se va a poder sacar buenos granos, hablando del trigo, ¿sí? Y sabemos muy bien que del trigo se hace la harina, ¿no? Y de la harina se hace pan. Entonces, como aumenta el precio del trigo, así también va a ir aumentando el precio del pan, porque eso se llama el incremento embudo, ¿ya?
Cuando hay algunos productos que suben, afectan a algunos otros productos que van a ir generando más nivel de pobreza. Entonces, ya Francia estaba sumida en deudas y estaba pues, en la quiebra total, ¿no? En una crisis económica tremenda, ¿ya? A pesar que en un primer momento Francia se destacaba por su cultura, por su arte, por sus esculturas y demás, pero eso no le iba a generar una gran ganancia, ¿no? Dentro del entorno de lo que vendría a ser la economía. Entonces, una de las causas económicas hacía que el pueblo iba muriendo de hambre y así el pueblo se iba cansando de eso, ¿ya? Ok, entre las causas sociales vamos a tener que la sociedad del antiguo régimen va a establecerse en Francia, como es la nobleza, el clero, que va a verse de esa forma, y también tenemos al pueblo llano, ¿ya? Al tercer estado, ¿ya? Entonces, la sociedad francesa va a establecer lo siguiente. Los nobles que poseían el 35% de la tierra, estos no pagaban impuesto y ocupaban los principales cargos públicos, eran el 2%. Los burgueses, que eran los que poseían el 35% también de la tierra y pagaban impuestos, ya eran propietarios de negocios y estos eran el 15%. Los burgueses serían como la clase media, digamos, en un entorno, pero los burgueses correspondían también al pueblo llano o al tercer estado. Y los campesinos, que eran el 83%, ellos poseían solo pequeñas parcelas, no cantidades de tierra grandes, ¿ya? Pagaban los impuestos al Estado, la nobleza y el clero, ¿sí? ¿Ya? Entonces, va a haber tres tipos de clases sociales que vamos a nosotros identificar acá. La nobleza, el clero y el Estado llano. La sociedad triestamental se llama esto porque son 3 estamentos, ¿ya? Y estos eran los 3 grupos sociales. ¿Quiénes se encontraban en la nobleza, Diego? Diego, ¿quiénes se encontraban en la nobleza? Los atenientes. Leí. ¿Qué más falta? A ver, lee. Son terratenientes, dueños de grandes terrenos, descendientes de las familias feudales. Eso, muy bien. Nos acordamos de las familias feudales, ¿verdad? En la Edad Media, ¿no? Entonces, en la Edad Moderna, las familias feudales, como dejaron tierras, entonces ellos se volvieron terratenientes y dueños de estas tierras, ya en esta época de la Edad Contemporánea, ¿sí? ¿Ya? Los cleros, a ver, los cleros, Alexander, ¿quién estaban en el clero? Sacerdotes, había muchos recursos, campesinos, otros campesinos que de alto clero y sacerdotes. Ya, muy bien. ¿Te acuerdas del alto clero y del bajo clero? Hemos visto eso en la Edad Media, ¿no? ¿Te acuerdas? No. No, es porque no estabas, ¿no? En la Edad Media. Sí, Ya. Ok, entonces eran los sacerdotes, ¿ya? Había mucho, o sea, ellos disponían de muchos recursos, ¿sí? Y otros vivían en realidad de los campesinos, ¿no? Entre estos vamos a tener el alto clero a los obispos, ya que son de clase alta, y en el bajo clero a los sacerdotes, ¿ya? Y el estado llano, que va a ser el tercer estado. ¿Quiénes van a estar en el tercer estado o en el estado llano? Pablo, Jimmy. Se le conoce también como tercer estado. Lo conforman burgueses, comerciantes, artesanos, profesionales y campesinos. Eso, muy bien. Entonces, toda la clase trabajadora. Acá, claro, van a estar los burgueses inmiscuidos, pero los burgueses van a ser considerados como la clase media en este tercer estado, ¿ya? En el primer estado, en el segundo estado, el primer estado va a ser la nobleza, el segundo estado el clero y el tercer estado o estado llano van a ser el resto de la comunidad que no son parte ni de la religión ni de las clases sociales altas en Francia. La sociedad del antiguo régimen tenía la característica de no tener movilidad social, es decir, se nace y vive en la misma condición social. Si uno era
yo que sé, artesano, mi hijo era artesano, mi nieto artesano, entonces toda la familia de artesanos, eso significaba que esa familia no podía cambiar de rubro porque ese era el rubro que había tenido desde hace mucho tiempo atrás. Por eso hablamos de que no tenía movilidad social. Y otra cosa es que hay que considerar que la clase alta nunca permitía que los de abajo suban como clase social, ¿sí? Entonces los burgueses simplemente se destacaban como clase media, pero no podían subir a clase alta, que en realidad eso correspondía solamente a los dueños de terrenos, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener nosotros la sociedad triestamental. Bueno, la sociedad era la del antiguo régimen, esta estaba la nobleza, el clero y el estado llano, tercer estado, no se podía cambiar de grupo social, había grupos privilegiados como la nobleza y el clero. El estado llano no tenía privilegios, aquí tenemos también a los campesinos que estaban en una miseria absoluta, hacían trabajo para la iglesia, por eso se habla de servidumbre a la iglesia, y también hacían trabajo para la nobleza, que también se habla de servidumbre para la nobleza. Y la burguesía empezaba a tener poder político, y es por eso que la burguesía se establecía como una clase media, pero dentro de un tercer estado. Bueno, vamos a ver las etapas de la revolución. Ya como en la Revolución Francesa hubo 2 etapas, aquí también vamos a encontrar a las siguientes etapas, ¿ya? Vamos a ver los estados generales, la asamblea constituyente, la asamblea legislativa, la convención, el directorio y finalmente el gobierno de Napoleón. Las etapas de la revolución son los grandes periodos en los que pasa la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, esta se basa principalmente a los gobernantes que estaban entre los años 1789 a 1815. Esta presentación incluye el gobierno de Napoleón como parte del proceso de Revolución Francesa que establece principalmente en la batalla de Waterloo. Vamos a analizar cada uno de estos y vamos a ir leyendo para poder identificar. Entonces, volvemos a recalcar. Las etapas son los estados generales, la asamblea constituyente, la asamblea legislativa, la convención, el directorio y finalmente el gobierno de Napoleón. ¿Ya? Entonces, vámonos con los estados generales. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, hablamos de Luis XVI que convoca a los estados generales y se acuerdan que les dije que es este de acá. Luis XVI. ¿Sí? En la época en que se dio la revolución 1789. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿qué es en los estados generales? Luis XVI va a convocar a los estados generales, ¿ya? Esta reunión se realizó en Versalles. Versalles se encuentra en Francia, con representantes de toda Francia para tratar el problema de mantener o no los privilegios, hacer que las clases vayan aceptando otras clases sociales para el ascenso, especialmente de las distintas clases sociales a poder subir su nivel de vida. Entonces, los estados generales eran la instancia más importante que podía citar el rey cuando había un problema mayor. Se trataba de una reunión de los 3 estamentos sociales de Francia. Muy bien. A ver si recordamos. A ver, Kevin, ¿cuáles son los 3 estamentos de Francia? A ver. ¿Estamentos? Sí, estamentos. No te he enseñado, ¿no? A ver, dime que no te he enseñado. Quiero escuchar. ¿Cómo es, Kevin? Kevin, no me escucha. Estos son, Kevin, para que no te olvides. No puedo pintar, pero vamos a indicar. Nobleza, clero y estado llano, ¿ya? Nobleza, primer estado, clero, segundo estado, estado llano, tercer estado. ¿Cuáles son, Kevin? ¿Los estamentos? La nobleza, el clero y el estado llano. Eso, o el tercer estado, ¿ya? Para que no nos olvidemos, cuidado, nos olvidemos del término tercer estado, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, la nobleza pertenecía a los señores, a los herederos de los señores feudales que habían heredado la nominación de ser terratenientes. El segundo estado, que era el clero, correspondía a los obispos como el alto clero y a los sacerdotes como el bajo clero. Y el tercero, que son los
el tercer estado están los burgueses, los comerciantes, los agricultores y todo aquel que no pertenecería ni al primer ni al segundo estado. ¿Ya? ¿Ok? Ya, entonces primero tenemos los estados generales, luego tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ya? Ok, vamos a leer esto, ¿está bien, Daniel? Está bien, perfecto. Ok. El tercer estado, además de miembros de la nobleza del clero, se van a la sala de juego de pelota. Deciden no separarse hasta darle a Francia una constitución política. Realizan grandes cambios al sistema francés. Ok, entonces la Asamblea Nacional Constituyente va a estar conformada por integrantes tanto de la nobleza, del clero y del tercer estado. ¿Ya? Estos se van a reunir aparte para empezar a discutir de realizar o no realizar una constitución en Francia. ¿Ya? Hasta ese momento se tomaba en cuenta que se estaba tratando de entrar en un equilibrio desde la perspectiva de poder condicionar el enfoque de la igualdad de clases que se estaba esperando en Francia. Porque muchos de la nobleza o del clero eran demasiado clasistas, ¿no? Que rechazaban al tercer estado y no querían que estos asciendan de clase social. El hecho de un pobre, un agricultor o de repente un artesano querría ser parte de la iglesia, está bien, podía serlo. Pero el hecho de ser parte de la iglesia no le iba a conferir subir de clase social, porque en la iglesia había el alto clero y el bajo clero. Y si éste iba a entrar a la iglesia, igual iba siendo pertenecer a una clase inferior, que en este caso sería el bajo clero. Entonces, por esa misma razón, se reunieron estos y empezaron a discutir cómo hacer la nueva constitución y lo que iban a establecer dentro de esta para que todo se conforme y se arregle correctamente. Entonces, como que de repente esta asamblea constituyente va a ir, la gente se va a estar reuniendo para coordinar y hacer una nueva constitución. Entonces ahí la población que de repente no tiene mucha paciencia para esperar los resultados porque estaban muriendo de hambre, no tenían posibilidades. Además, muchas de las personas estaban en extrema pobreza. Entonces empezaron a quemar la Bastilla. La Bastilla era una antigua cárcel y era también considerada el símbolo de poder absoluto del rey porque se encontraba cerca del castillo. El 14 de julio vamos a nosotros determinar que es Día Nacional de Francia y ellos querían en algún momento revolucionar ese proceso y recordar el origen de Francia. Entonces el pueblo de París reaccionó violentamente cuando se supo que el rey había puesto tropas en las afueras de la ciudad para evitar que muchos de los ciudadanos se vayan a ir o cometan algún tipo de motín, pero ya los ciudadanos estaban demasiado enardecidos y claro, obviamente no solamente uno, sino todos habían reaccionado contra este rey. ¿Cómo se llamaba el rey en Francia? En la época de la Revolución. Luis XVI. Eso, muy bien, no se olviden, ¿ya? Luis XVI. Bueno, entonces va a salir una de las obras de la Asamblea Nacional Constituyente que va a ser la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces se va a establecer bajo los principios de la Ilustración y de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Igualdad, libertad, pero en el caso de Francia se va a modificar un poco la tercera opción porque estaban viendo que la gente no estaba teniendo mucha paciencia. En vez de hablar de fraternidad, ellos hablaron de tolerancia. Entonces, esos van a ser sus tres principios en un primer momento, los cuales van a ellos enfatizar. Igualdad, libertad y tolerancia, ¿ya? Entonces, así es como se establece esta situación. Ok, la Asamblea Nacional Constituyente termina con los privilegios feudales, o sea, le quitan el poder a la nobleza, ¿ya? Se confiscan y quitan bienes al clero y también a los nobles. Se va a crear la Constitución Política de Francia y se establecen los derechos del hombre y del ciudadano. Asimismo, se va a elegir la Asamblea Legislativa, ¿sí? Entonces, vamos a nosotros establecer en algún momento
que este país, de ser un país absolutista, estaba queriendo pasar a ser un país democrático, donde el pueblo tiene que decidir, el pueblo tiene que elegir cuál es el mejor camino a tomar para vencer lo que vendría a ser esto de la discriminación de clases sociales. Vamos a tener la Asamblea Legislativa, es la etapa en que se crea un organismo que crea leyes en Francia. Surgen grupos políticos, los más exaltados y los jacobinos, y los más moderados o los girondinos. ¿Ya? Entonces, los más exaltados o jacobinos van a establecer en algún momento que estaban conformados por la clase baja, ¿sí? ¿Ya? Además, era la clase que estaba discutiendo, peleando por un objetivo en común. Mientras que estos estados exaltados o jacobinos estaban dirigidos por Robespierre, que va a ser el líder jacobino. Y la Asamblea va a declarar la guerra a los países contrarios a la revolución, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener nosotros el desarrollo de la Asamblea Legislativa. Tenemos la convención, ¿ya? Aquí en la convención vamos a ver nosotros que van a dar muerte a los reyes que establecieron la república con sufragio universal, ¿sí? Entonces, se crea también el culto a la diosa razón, vale decir, a la verdad. Se establece un nuevo calendario. Y se los asesina a los de la clase alta, que van a ser más de 40,000 franceses que van a morir en la guillotina, ¿no? Acá, esta es la guillotina. Acá tenemos otro modelo de la época, la gente por fuera, ¿no? Y aquí el sentenciado. Y aquí también tenemos otro ejemplo de la guillotina. Muy bien. Luego tenemos el directorio, ¿no? Los moderados reaccionan en contra de los jacobinos, ¿sí? ¿Quiénes eran los jacobinos? Los jacobinos, acá les vamos a ir mencionando, ¿no? Y aquí es, mira, los exaltados o jacobinos, ¿no? Eran la clase pobre, podríamos decir. Entonces, los moderados, que era una clase media, reaccionaron contra los jacobinos. Y se pone fin a la época de terror, especialmente en relación al gobierno absolutista. Y luego se va a justiciar en la guillotina a Robespierre, que va a ser el que va a ir gobernando a los exaltados, ¿ya? Porque en cierto sentido estos exaltados iban al otro extremo ya también, al extremo de saquear, matar, asesinar, y bueno, y eso a los moderados medio que no les gustó bastante, porque igual desequilibraba el país, ¿no? ¿Ya? Y luego en el año 1799 tenemos a Napoleón, que hace un golpe de estado y toma el poder. Él se va a nombrar cónsul, luego se va a nombrar primer cónsul, después cónsul vitalicio, y en 1804 se va a nombrar emperador. Va a perder su poder en el año 1815, va muriendo en el año 1821 en la cárcel de la isla de Santa Elena, en el medio del océano Atlántico. ¿Qué hizo Napoleón? Napoleón va a crear el Código Civil, va a crear el Banco de Francia, va a crear también el franco como moneda nacional, va a mejorar las relaciones con la Iglesia y va a expandir las ideas revolucionarias con sus conquistas. O sea, va a ser como que de repente se va a ir dando cuenta de que en algún momento también las cosas en Francia tenían que tomar orden, ¿ya? Pero lo malo de Napoleón Bonaparte es que tomó las cosas de manera muy violenta, y es así como se va a establecer como que de repente una especie de un gobierno negativo para Francia, ¿ya? Entonces aquí tenemos la batalla de Waterloo, donde marca la derrota definitiva de Napoleón, ¿ya? Ahí es donde pierde en esta última batalla, ¿ya? Vamos a tener algunos eventos de Napoleón, como por ejemplo cuando se declara emperador, cuando se corona como emperador, cuando ya es emperador y en la cárcel antes de su muerte. ¿Sí? Muy bien. Entonces eso es relacionado a lo que es la Revolución Francesa. Ok, vamos a ir haciendo preguntas para que no se nos olvide, ¿está bien? Un refresh, ¿cómo se llama? ¿Qué es un refresh? ¿Saben? Ok, bueno, vamos a ir viendo, ¿ya?
Todo esto hemos visto hoy día. Ok. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución? A ver. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución? Cualquiera, a ver, contésteme. Ahí está en la presentación. Las causas políticas, sociales, económicas Falta. e ideológicas. Eso, muy bien. Ideológicas, políticas, sociales y económicas. ¿En qué consistían las causas ideológicas? A ver, ¿en qué consistían las causas ideológicas? Ahí está. A ver, ustedes tienen que también sacar su conclusión. A ver. Ya pues, a ver, Pablo Jimmy. Nada, ¿qué pasó? No me han entendido seguro lo que les he dicho, ¿no? ¿Cómo es, Danner? A ver. ¿Cuál causa, profe? Ideológica. ¿En qué consistían las causas ideológicas? No sé. Ah, ya pues, ahí está en la presentación como que no sé. Ya Pero pues. son causas políticas ahí. ¿En que Francia estaba gobernada por un rey? Absolutista. Eso, Francia estaba gobernada por un rey. ¿Y qué es el absolutismo? Religión. Por un dios. Es el gobierno establecido por Dios, ¿me entiendes? ¿Sí? Es eso. Ok, eso es el absolutismo. Muy bien, esas son las causas ideológicas, las causas políticas, ¿ya? Ok. Luego bueno, esas no, perdón, ya me estoy confundiendo, las causas políticas, ¿ya? Ahora bien, con las causas ideológicas, ahora sí veamos, ¿ya? ¿Qué influencia recibía Francia o qué influencia iba a recibir Francia con estas ideas de cambiantes del pensamiento? ¿Qué influenciará? ¿Influencia de la? Ilustración. Eso, muy bien. ¿Qué nos decía esta ilustración? Nos decía que el hombre ya no era ignorante, sino que el hombre desarrollaba conocimiento a partir del desarrollo del proceso de la razón. La ilustración es la época de la luz, ¿ya? Y eso volvemos a explicar. Y en esta época lo que sale como fruto de este proceso ilustrativo es la enciclopedia, que se va a enseñar en las universidades y todo eso, ¿ya? Las causas económicas, esto es más fácil, a ver. Diego. El aumento en el precio del trigo, harina, también del pan. El Estado francés tenía muchas deudas, estaba quebrado, ¿Por qué tú crees que aumentó el pan, Diego? porque el país, el Estado francés estaba en quiebra y necesitaba conseguir más economía subiendo el precio del pan. ¿Pero por qué subió el precio del pan? Todo es un embudo, Diego, ¿te das cuenta? ¿De dónde se hace el pan, Diego? Del trigo y la harina. No, de la harina, ¿sí? De la harina se hace pan, ¿no ve? ¿Y de dónde se hace la harina? Del trigo. Si va a aumentar el precio del trigo, va a aumentar el precio de la harina. Si aumenta el precio de la harina, va a aumentar el precio del pan, ¿entiendes? ¿Sí? Sí, le dicen, Eso, como por ejemplo, Diego, si yo te digo, por ejemplo, ¿por qué tú crees que subiría el huevo? Si subiría el precio del huevo, ¿por qué crees que subiría el precio del huevo? porque ha subido el maíz con el que alimentan a las gallinas.
Eso, ¿no ve? Entonces sube el maíz. Si alguien sube el maíz, obvio que va a subir el precio del huevo, porque ¿quién da huevo? Las gallinas. ¿Y quién se alimentan de ese maíz? Son las gallinas. Entonces, así es como de repente todo va creciendo, va embutiéndose. Por eso se llama la ley de embudo esto. A partir de una sola cosa que sube, sube todo, ¿no? Entonces se va a establecer eso, ¿ya? Las causas sociales. A ver, Kevin. Era la sociedad del antiguo régimen, de la nobleza y clero con privilegios, y un tercer estado sin ellos. ¿Y ahí cómo estaba dividido estas clases sociales, Kevin? Otra vez te estoy haciendo la misma pregunta que te he hecho hace rato, ¿eh? En tres nobles, burgueses, campesinos y artesanos. Este Kevin, de su cuello le puedo agarrar. 3, la nobleza, el clero y el tercer estado, ¿no ve? ¿Sí o no? Eso. Aquí está, mira. Nobleza, clero y tercer estado o estado llano. ¿Sí? Eso es la sociedad triestamental. ¿Ya? Entonces, cuando vemos nosotros las etapas de la revolución, ¿cuáles son esas etapas? A ver, ¿quién me dice? Ahí está, a ver. Alexander, ¿cuáles son las etapas de la revolución? Los que gobernaban, el ordenamiento de los que gobernaban en 1789 y 1815. No, ¿cómo pues? A ver, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las etapas de la Revolución Francesa? A ver. Los estados generales, la asamblea Ya. constituyente, la asamblea legislativa, la convención, el directorio y el gobierno de Napoleón. Eso. ¿Cuáles son, Alexander? Los estados generales, la asamblea constituyente, la asamblea legislativa, la convención, el directorio y el gobierno de Napoleón. Esos son, pues, ¿qué cosa me estarías respondiendo vos, no? ¿Ya? Muy bien. Ya, los estados generales, y volvemos a recordar, ¿por qué Luis XVI había convocado a los estados generales y quiénes conformaban estos estados generales? A ver si me dicen. A ver. Pablo Jimmy, ¿a quiénes congregó el Luis XVI en este congreso? A ver. Aquí está en la última, está la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Convocó a los... Aquí está, ¿ves? ¿Qué dice ahí? Este Pablo Chimi no está en clase. A ver, Daniel, ¿qué dice aquí? Los tres estamentos. ¿Y cuáles eran esos, Daniel? ¿Te acuerdas? Sí. A La ver. nobleza, el clero y el tercer estado o estado llano. Muy bien, ok. Ya. Entonces se va a elegir a unos cuantos para realizar qué cosa. Eso se va a llamar Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué es lo que tiene que sacar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tiene que salir de ahí? Una constitución política. Eso, una constitución política, ¿verdad? Para empezar a equilibrar la situación. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué de repente la gente no esperó la respuesta de la Constitución y cometió una de las barbaries de la época de la Revolución? ¿Cómo se llamó esta barbarie? Aquí está. ¿Cómo se llamó? La toma de la Bastilla. ¿En qué consistió esto? ¿Consistió en qué? A ver. ¿En qué consistió la toma de la Bastilla? ¿En qué? ¿Qué dice acá? Queman.
Queman la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? Una cárcel. Eso, era una antigua cárcel y era considerada el símbolo del poder absoluto del rey. O sea, vale decir, ese era un símbolo considerado de que el rey iba a ser para siempre rey de Francia. Y ahí queman la Bastilla, que va a estar cerca del castillo del rey Luis XVI. ¿Qué día queman la Bastilla? ¿Cuál es la fecha de la toma de la Bastilla? 14 de julio. Eso, 14 de julio de 1789. ¿El 14 de julio se recuerda? Día Nacional de Francia. Eso, muy bien. ¿Ya? ¿Cuáles son las 3 premisas sobre las que se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y sobre qué se basa esta declaración? A ver. ¿Cómo es? ¿Cuáles fueron las premisas? A ver. Igualdad, libertad, tolerancia. Eso, ¿y sobre qué se basa? La independencia. Muy bien, qué bien eso, sobre la independencia de Estados Unidos, ¿no ve? La declaratoria de independencia. Ok, ya. Entonces vamos a tener nosotros que van a existir 2 grupos políticos, los exaltados o jacobinos y los moderados o girondinos, ¿ya? A un principio los exaltados y jacobinos van a ser como que de repente la clase más explosiva de Francia, van a tomar todo, van a empezar a asesinar, van a empezar a dar muerte a los reyes, etcétera, utilizando la guillotina, ¿ya? Pero aquí los moderados van a reaccionar y van a ir en contra de los jacobinos y van a poner fin a esa época de terror, ¿ya? La cual se va a determinar y a eso se va a llamar directorio, ¿ya? Y bueno, y cuando hablamos de Napoleón, quien se va a declarar emperador aquí, como ustedes ven acá, se va a declarar primero triunfante de las batallas, luego se va a coronar, luego se va a declarar emperador, luego va a perder en una de las batallas más importantes en el año 1815, Napoleón va a ser derrotado y finalmente va a ser metido a la cárcel, donde va a morir en la cárcel, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a tener esto, ¿ya? Si les preguntan a ustedes qué año es que Napoleón entra como emperador, ¿qué año será? ¿Qué año entra Napoleón como emperador? 1804. 1799. Eso, 1799, ¿ya? Entonces después se va a nombrar cónsul y se va a nombrar el primer cónsul en el año 1799, después se va a nombrar cónsul vitalicio y en 1804 se va a nombrar emperador, pero en 1799 es como Napoleón empieza a tomar el poder, ¿ya? Entonces, ¿qué año va a morir Napoleón? ¿Qué año muere Napoleón? 1821. Eso, 1821 muere Napoleón en la cárcel, ¿no? ¿Ya? ¿En qué batalla pierde Napoleón su poder? En la batalla de Waterloo. Eso, muy bien, aquí tienes, mira, batalla de Waterloo, ¿ves? Mira, batalla de Waterloo el año 1815, ahí Napoleón pierde definitivamente su poder, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a ir indicando acerca de este hombre, ¿está bien? Además, si recordamos la historia de la independencia de Bolivia, en la época en que Napoleón se hace cargo en 1809, Napoleón se hacía cargo ya del poder de Francia, ¿ya? Y se había destituido a Fernando VII, hijo de Luis XIV, de Luis III, disculpen, me voy a acordar, de Carlos IV, perdón, no es Luis, Carlos IV, el papá de Fernando VII, lo va a destituir Napoleón Bonaparte de España y le va a poner a su hermano José Bonaparte como emperador de España en el año de 1809. Ahí es donde acá Bolivia aprovechan los independentistas para realizar los primeros levantamientos acá en Bolivia, en lo que se va a dar
Chuquisaca y lo que es La Paz, ¿no? En el mes de, ¿qué se llama? En el mes de mayo y en el mes de julio, ¿ya? Porque la revolución de Chuquisaca se recuerda el 25 de mayo, ¿cierto? La revolución de La Paz se recuerda el 16 de julio. Y después, en el año 1810, vamos a tener las revoluciones de Cochabamba, luego de Santa Cruz y luego de Potosí. ¿Cuándo es de Cochabamba? ¿Cuándo es de Cochabamba? ¿Su aniversario? 14 de septiembre. Eso. ¿De Santa Cruz? 24 de septiembre. ¿De Potosí? ¿De Potosí? Eso, 10 de noviembre. Entonces, por eso aprovecharon para empezar a hacer la sublevación o las revoluciones en América gracias a este Napoleón, ¿ya? O sea, por lo menos algo bueno nosotros hemos sacado de la Revolución Francesa para que la Revolución Francesa sirva como ejemplo para los levantamientos aquí en América, ¿ok? Muy bien, chicos, hemos hecho un recuerdo, espero que hayan aprendido un poco más. Ok, ¿han entendido? ¿Has entendido, Alexander? Sí, licenciado, solo que en el colegio me enseñaron el nombre del que inventó la guillotina, pero no me acuerdo. ¿Será que me puede recordar? Era guillotina, pero no me acuerdo. ¿El que inventó la guillotina? Sí. Joseph Ignace Guillotin. Ah, gracias. Eso, él era médico, ¿no? Era cirujano francés, ¿ya? Entonces él había inventado la guillotina. Además era diputado en la Asamblea Nacional de Francia, por eso había establecido como una de las muertes más... ¿Por qué se dio la guillotina? Porque fue una de las muertes más directas para que el sujeto ya no perviva, ya no viva. Además las cabezas, ¿sabían qué hacían con las cabezas de los guillotinados? Se pueden imaginar qué hacían con la cabeza de los guillotinados, porque el cuerpo ahí estaba, la cabeza es lo que colgaban en la plaza de Francia para demostrar que el pueblo tenía el poder sobre el rey, ¿me entienden? Entonces, de esa forma. Ok, Pablo G, ¿me has entendido? Sí, licenciado. Eso, Diego. No hay Diego aquí. Eso, ahí está el Diego. ¿Diego, has entendido? Sí, Lisen. Danner. Sí. Kevin. Muy bien. Entonces, vamos a poner de todas formas, les debo 2 lecciones, voy a ir poniendo en el Classroom ya, de la Revolución de Estados Unidos y la Revolución Francesa para que vayan repasando. El día de mañana vamos a ver la Revolución Industrial, ¿está bien? Vamos a ver las 2 revoluciones industriales para poder profundizarnos más en los cambios tecnológicos que se dieron en en el mundo, no a nivel universal, ¿ok? Muy bien, se van a cuidar mucho, nos vemos mañana a las 5:30, ¿ya? Chao, chao. Nos vemos, Lisen. Nos vemos, chao, Hasta chao. luego. Chao.